Blue. Y vamos a hablar precisamente de las regiones y de un proyecto de ley que hemos venido comentando desde hace mucho tiempo aquí en este programa, y un proyecto de ley que ya es una realidad, y es la ley de las regiones. Esa ley de las regiones la vamos a tratar de entender con su autor, pero además con su promotor. Pero, señor Pombo, antes de empezar a explicar y a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy en cabina, aquí en Mañanas Blue, planteémosle de una vez, ya de entrada, la pregunta a los oyentes para que ellos puedan participar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en medio de esta discusión. Pues Camila y queridos oyentes, abordar el tema de la descentralización o de la autonomía regional se puede hacer desde distintas orillas y perspectivas, pero una de esas, tal vez la que más siente la gente del común, es el tema de la corrupción. Entonces se nos ha ocurrido esta pregunta: ¿usted cree que si se le da más autonomía a las regiones, aumenta o disminuye la corrupción? ¿Aumentaría o disminuiría la corrupción en las respectivas regiones? Y esa es la pregunta que queremos que ustedes nos respondan y que participen aquí con nosotros en el 316-415-7181 para que nos envíen sus mensajes de WhatsApp, nos envíen sus audios desde todas las partes del país, porque queremos contar con su participación. Y hablamos de la corrupción básicamente porque este fin de semana en todos los medios de comunicación se habló de corrupción. Sí, desafortunadamente eso ya se nos ha vuelto una costumbre, diría Ortega y Gasset, una tradición, y eso es muy desafortunado. Muy desafortunado, y entonces vamos a hablar de la ley 1962 del 28 de junio de 2019, pues le voy a decir así como leen en el Congreso de la República, por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan otras disposiciones. De hecho, el miércoles de esta semana estará el presidente Iván Duque y la directora de Planeación Nacional presentando ya esta ley que ya se sancionó en Barranquilla. Y por eso está con nosotros también aquí el gobernador del Departamento del Atlántico, el doctor Verano de la Rosa, quien se vino de Barranquilla y nos está acompañando para explicarnos, entre otras cosas, esta ley. Gobernador, bienvenido. Mil gracias, Camila. Realmente sí, para nosotros es muy importante el paso que se ha dado de tener la oportunidad de aprobar una ley orgánica de regiones, que de una u otra manera modifica la ley orgánica de ordenamiento territorial, que impedía que las regiones, si apareciesen en el escenario nacional del ordenamiento territorial del país, pudiesen tener acceso a recursos, a manejar recursos de la nación, del sistema de regalías, del sistema general de participación. Ahora con esta ley se avanza en el proceso de organizar las regiones, permitiéndoles acceder al manejo de recursos. Y obviamente que no queremos que haya corrupción. Yo sí respondo de una vez la pregunta que se le está haciendo a la audiencia. Por el contrario, yo pienso que debe haber un mayor control de todo lo que es la ejecución presupuestal, la ejecución de proyectos, la ejecución de todo lo que tenga que ver con recursos públicos, pero que eso no sea el pretexto tampoco para mantener un proceso de centralización a ultranza que tampoco permiten ningún progreso en las regiones mismas. Ya vamos a hablar de esa pregunta de los oyentes y de la corrupción como tal. Doctor Juan Manuel Ganala, usted también mil gracias por estar con nosotros aquí, bienvenido. Gracias, Camila, un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Cuando usted estaba en el Congreso de la República promovió este proyecto de ley y por eso lo invitamos para que nos ayude a entender de qué se trata y por qué es beneficioso para las regiones y para el país. Pero le digo algo, nosotros desde hace tiempo nos hemos venido comunicando con diferentes congresistas, con diferentes miembros de los partidos políticos que están presentes en el Congreso de la República para que nos expliquen sobre este proyecto de ley, sobre esta ley que ya se sancionó, y ninguno tiene ni idea. Hablamos con Roy Barreras, estuvimos hablando con el senador Benedetti, con muchos, no le doy esos nombres porque son los que se me vienen a la cabeza, que son, pues digamos, senadores que están en la cabeza de muchos colombianos, y nadie tenía ni idea de esto para qué servía. Entonces por eso le digo, ¿usted sabe por qué sus compañeros firmaron algo, votaron algo y no tenían ni idea de qué estaban votando? Pues no sé por qué aparecen ahora como que no tienen ni idea del tema, porque lo que yo recuerdo es que en la Comisión de Ordenamiento Territorial y en la plenaria del Senado y en la Comisión Primera del Senado, pues tuvimos debates en este tema de regiones, que es el eslabón perdido de la descentralización en Colombia, los departamentos. Entonces, los departamentos están ahí como en la mitad, en el municipio, las municipalidades, y se quedaron los departamentos como viendo pasar por encima los recursos. ¿Para dárselo a los departamentos o qué pasa con la plata? No,
lo que hace el gobernador la conoce muy bien, es que los mandatarios locales y regionales en Colombia son de lunes a viernes mendigos en Bogotá y se van a gobernar sus regiones el fin de semana. Por eso usted está en Bogotá, doctor Verano de la Rosa, mendigando plata aquí al gobierno del presidente Duque. Con rodillera y todo. Y después el fin de semana se va a llevar lo que le dan. Obviamente, sí, es que es la única manera, porque como dice muy bien el doctor Galán, el gobierno nacional tiene injerencia y define, y es el que decide a dónde se invierten los recursos nacionales. Pero mire, Camila, los recursos nacionales son el 85%. Ahí no para la esquizofrenia, es una relación esquizofrénica entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. De lunes a viernes, los funcionarios del orden nacional que deberían estar en los ministerios en Bogotá trabajando y planteando las políticas macro, viajan de lunes a viernes a las regiones, a ver cómo le resuelven los problemas a la gente en las regiones. Claro, obviamente pues porque los viáticos para cuadrar el sueldo mensual, pues eso también tiene que ver con el incentivo de viajar. Pero esta esquizofrenia de relacionamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales tiene que cambiar. Y para eso hay que hacer este tipo de reformas que le den poder de decisión a las regiones, que les permitan asociarse. Mire, Camila, ¿para qué va a venir Córdoba, Sucre, todos los departamentos a pedirle un aeropuerto al gobierno nacional, cuando pueden hacer una estructuración de un proyecto de un aeropuerto de impacto regional entre los departamentos? Claro, van a tener acceso al presupuesto nacional, a los recursos de regalías, para poder invertir estos recursos, pero la descentralización en términos también de igualación entre regiones ha sido un fracaso desde los años 80. Nosotros tenemos que transferir mucho más recursos del orden nacional a las zonas que tienen necesidades básicas insatisfechas, como el Chocó, como zonas del Urabá antioqueño, que no reciben recursos, que no reciben inversión para simplemente sus necesidades básicas. Permítame, y le quiero preguntar al gobernador Verano de la Rosa, y anunciándole a los oyentes que si los quieren ver al ex senador Juan Manuel Galán y al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, se pueden conectar con nosotros a través de Twitter en Blue Radio Colombia, o se pueden conectar también a través de Facebook en Blue Radio Colombia, que ahí pueden ver cada una de las explicaciones que están dando nuestros dos invitados a propósito de esta ley que ya se sancionó y que pues se anuncia el miércoles en Barranquilla. ¿Por qué se anuncia en Barranquilla? ¿Sabe usted, gobernador, por qué decidió el presidente Duque hacer el anuncio de esta ley con planeación nacional en la capital del Atlántico? El presidente tiene 6 días para firmar una ley que le llega del Congreso de la República debidamente ya tramitada. Y esos 6 días se vencieron el viernes anterior. Entonces teníamos un evento de la Federación Nacional de Departamentos en Barranquilla para hablar precisamente del tema de regiones, y él decidió que la divulgación de la ley que él ya había firmado la podría hacer ese día. Pero entonces, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué cambia desde ahorita? Esta nueva ley, para que la gente entienda, ya en Pasto, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, ¿qué cambia? Estamos en función de lograr una nueva organización del Estado en Colombia. El Estado que tenemos hoy es absolutamente centralista. O sea, todo en Bogotá. Todo se define, todo se decide en Bogotá. Y lo que nosotros queremos es que haya gobiernos regionales que puedan manejar sus propios asuntos, que no sigan únicamente de dependientes mentales, de dependientes económicos, de dependientes sentimentales del gobierno nacional permanentemente para todo, sino que tengan su propia personalidad y personería para poder agenciar su propio proceso de desarrollo. Pero venga, yo le digo una cosa, y se lo digo yo aquí desde Bogotá, usted allá desde con la visión regional de Barranquilla me dirá otra, pero también cuando hay problemas se acude a Bogotá y se espera que Bogotá y la región central solucionen absolutamente todos los problemas a nivel nacional. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de plata, todo está acá. Entonces, ¿a dónde vas a ir tú si no encuentras solución? Los recursos no están en las regiones. Mire, lo que acaba de decir el doctor Juan Manuel, no es el 20-80, es el 15-85, el 15% de los recursos del Estado los manejan las regiones o las entidades territoriales locales, departamentos y municipios, y el 85% se define y se decide es en el gobierno nacional. Por eso es que se concentra el desarrollo en solamente 3 departamentos. Antes de su pregunta, Valeria, pero entonces, doctor Galán, acá lo que quiere decir es que si estamos cambiando el funcionamiento del Estado, ¿vamos a achicar el Estado a nivel central y lo vamos a agrandar a nivel regional?
Acá vamos a desarrollar la Constitución del 91, no estamos creando nada nuevo, novedoso. Uy, mire, estos parlamentarios y este gobernador se inventó la figura de la RAP y de la red y de la Región Administrativa de Planificación. No, esto ya estaba en los artículos de la Constitución Nacional, lo desarrolló tardíamente la Ley Orgánica del 2011 de Ordenamiento Territorial General, y hasta ahora estamos resolviendo o desarrollando el punto específico de las regiones administrativas de planificación, que puedan evolucionar en una región entidad territorial y que haya una planeación. Es que los gobernadores, por ejemplo, no pueden planear su presupuesto de inversión porque no saben cuándo les va a llegar la plata, qué les va a llegar. Entonces, ¿cómo puede uno planear qué hacen los próximos 5 años si no sabe con qué va a contar? Entonces, la idea también es darle seguridad presupuestal en términos de inversiones a las regiones para que sepan con qué van a contar, obviamente haciendo las reformas que las regiones necesitan, que necesitan muchas regiones, muchas reformas. Por ejemplo, reformar el sistema de generación de recursos propios en las regiones. Acá vivimos todavía de la alcabala del tiempo de los impuestos a la cerveza, al tabaco, que eso es del siglo XIX, lo más arcaico, del siglo XVIII. Pero lo que estamos entendiendo aquí todos es que Colombia se va a volver un país de regiones, básicamente. Eso es lo que queremos. Así como este programa, que somos un país de regiones. Mi pregunta es la siguiente, porque entonces estamos hablando de macroregiones, básicamente la región Caribe, la región del Pacífico, ¿no? La OCDE, tengo entendido, ha dicho que las mejores prácticas está en situar el desarrollo en microregiones y no en macroregiones. ¿Ustedes cómo entienden esto? Lo que pasa es que, Valeria, la Constitución y también la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece otras figuras que Colombia no ha desarrollado a profundidad. Por ejemplo, la de las áreas metropolitanas. Colombia podría tener muchas más áreas metropolitanas que llegan a lo micro que tú mencionas, que por ejemplo ya está creada la de Bucaramanga, entre Floridablanca, Girón, Bucaramanga, las 4 ciudades principales del área metropolitana. Girón, Floridablanca, Bucaramanga, y se me escapa uno. Piedecuesta, claro. Esas 4 forman una entidad territorial, digamos que es un área metropolitana donde colaboran en el manejo del medio ambiente. Hay una autoridad ambiental, porque el criterio rector de estas figuras tiene que ser el medio ambiente y el cambio climático, y cómo planeamos ordenar nuestro territorio con base en el cambio climático, lo que le está pasando al Meta, por ejemplo, lo que le está pasando a muchas regiones que sufren sequías, que sufren toda clase de problemas. Estos mecanismos de planeación y empoderar a las regiones y a las comunidades que saben exactamente qué necesitan y cómo lo necesitan, permite precisamente prevenir estas catástrofes. Venga, a mí me gustaría preguntarle al doctor Eduardo Verano de la Rosa, no en su condición de gobernador, sino en su condición de exconstituyente, que tengo conocimiento, le metió mucha mano al tema de ordenamiento territorial. Y yo creo que desarrollar el tema de la descentralización y la autonomía, pues no solo es un mandato constitucional, sino que todo el mundo, yo creo que nadie se opone a eso. El tema es el cómo. Y usted ha dicho que manejar sus propios recursos a través de sus propias autoridades y a través de una personería jurídica de derecho público es el mejor camino. Pero si eso es así, ¿por qué no producir en esas regiones sus propios recursos y no seguirle chupando a el nivel central los recursos que las regiones necesitan para su desarrollo? Porque los recursos del nivel central no son del nivel central, eso es el error del concepto. El hecho de que haya regalías no quiere decir que pertenezcan al nivel nacional. El hecho de que haya un IVA no quiere decir que eso sea del nivel central. Sencillamente lo recauda, lo recopila, porque se decidió que debía haber, para una mejor eficiencia en el recaudo, que fuese un recaudo de nivel nacional, pero eso no le daba la potestad y no los convertía en dueños absolutos de los recursos. Lo que tiene que haber es un reparto equitativo de los recursos para que pueda haber también un equilibrio en el proceso de desarrollo de un país. Si tú concentras todo el desarrollo en una sola zona, en un solo sector y una sola entidad territorial, nación, es la que maneja todo, finalmente vuelves un país totalmente ineficiente. Luego pongo un ejemplo. Se nos ha criticado mucho de que las regalías se han esparcido en pequeños proyectos, no son proyectos de alto impacto. Y la respuesta es muy clara y muy sencilla. No va a haber proyectos que no puedan ser generados por una entidad territorial del nivel que nosotros queremos. Si nosotros le damos a que sean los alcaldes los que promuevan proyectos con regalías, ellos van a promover proyectos con visión local, con visión municipal.
o departamental si son los gobernadores. No hay nadie pensando en términos regionales, que es donde están las verdaderas macroobras que se deben promover para que haya un desarrollo. Y entonces, si lo entiendo bien, ustedes también están promoviendo a través de estas propuestas legislativas una especie de autonomía fiscal. No, bueno, o sea, más o menos lo que para irnos a España, lo que quiere Cataluña, que quiere autonomía fiscal. O sea, básicamente ir desmembrando el país, la centralización, para ir generando pequeñas regiones que sean autónomas en todo sentido, a nivel fiscal, presupuestal, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. ¿Ustedes están apuntándole a esa regionalización de que hablaba Valaria hace un rato? Lo que hay que aplicar de alguna manera es un principio de subsidiariedad, que en la descentralización es el principio, digamos, base, y es que todos los problemas que no puedan atender los municipios escalen al departamento, y si el departamento no los puede resolver, finalmente pues escalan a la nación, pero la nación ocupándose de problemas puntuales, específicos, locales, que puede resolver una región. ¿Por qué la región, que es la que mejor puede saber cómo resolverlo, por qué no se le da el poder de resolverlo? Venga, yo le hago una pregunta, y no es que yo esté en contra, sino que obviamente tengo que hacerle las preguntas Camila, para poder aquí para hacer las preguntas. para poder entender. Y es que uno a veces pareciera como si se quisiera la ley del embudo, lo ancho para un lado y lo angosto para el otro. Estamos, por ejemplo, en su región, en el Atlántico. Electricaribe, problema gravísimo. 20% de la energía que se distribuye en el país, un poco más, la distribuye Electricaribe a esa región. En este momento, después de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, el país entero, todo, el Meta, el Valle, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, estratos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Se les subió en la tarifa de la luz precisamente para poder subsidiar el caso de Electricaribe. Con esta nueva ley significaría que este tipo de cosas no pasarían, que entonces ya la gente en el Valle del Cauca no tendrá que pagar cosas para subsidiar algo que pase en la costa, o viceversa, o que no tengamos en Bogotá que subsidiar algo que pase en el caso de Hidroituango en Antioquia, por poner un ejemplo. Pero es que el caso de Electricaribe es exactamente el caso que es interesante analizar, porque nosotros cargamos con las culpas y no con el manejo. Desde hace más de 25 años, nadie de la región Caribe tiene que ver con el manejo interno de Electricaribe, porque se vendió, se le entregó a unos privados, y esos privados son los que han venido manejando ese tema bajo el control y la vigilancia de los entes de control nacionales. ¿Por qué no le pusieron la cortapisa y el control a esa entidad como lo han debido hacer? Entonces ahora, cuando la situación estalla, explota y realmente tenemos una entidad mal manejada, entonces es culpa de los costeños. No, señor. Y yo creo que nosotros tenemos que entender muy bien cuál es la organización del Estado. En ese caso específico, todo el Estado central fue el que tomó todas las decisiones que de una u otra manera le quitaron el manejo que tenía la gente del Caribe a la propia Electricaribe. Nosotros tenemos más de 25 años de no manejar absolutamente nada que tenía que ver con Electricaribe. Entonces, ¿delante de quién no se hicieron las inversiones que tenían que haberse hecho por parte de quienes manejaban Electricaribe, que eran unas empresas privadas españolas? Delante de la Superintendencia de Servicios Públicos, que no ejerció el control que ha debido haber ejercido para poder haber garantizado que se hacían las inversiones. Hoy, como no se hicieron las inversiones, el servicio está pésimo. Mientras a nosotros se nos va 100 veces la luz al año por usuario, en promedio, aquí en Bogotá se van 13. Esa distancia, esa diferencia es fruto de una diferencia en el manejo. Mientras a nosotros nos obligaron a privatizar, hubo una ley que obligó a privatizar, Bogotá no privatizó, Valle no privatizó, Antioquia no privatizó. Entonces parecería que aquí hay dos clases de países, uno en las cuales se le exige el cumplimiento de unas normas y al otro al que no se le exige el cumplimiento de las normas. Y cuando los resultados son diferentes, entonces hay quién tiene la culpa. Hagamos el análisis y la revisión. Lo que nosotros pretendemos es que nosotros podamos tener un mayor manejo de nuestros propios asuntos para tener una mayor responsabilidad de nuestro propio futuro. Para que vea, gobernador, que nosotros estamos en sintonía con ese proyecto de ley en el que estamos explicando hoy, es que nosotros tenemos una mesa descentralizada, precisamente. Tenemos los miembros de la mesa que están, uno en Medellín, otro en Cali, otro en Barranquilla, y por eso el doctor Galán le iba a decir que se pusiera los audífonos, porque Hugo Mario Palomar, que es miembro de esta mesa de trabajo y está en el Valle del Cauca, quiere hacerle una pregunta. Sí, es que no me queda claro, Camila, cómo sería la distribución del presupuesto entre los departamentos de una región.
Y teniendo en cuenta, ex senador Galán, que los departamentos tienen diferencias a pesar de pertenecer a una misma región. Por ejemplo, en el caso del Pacífico, el Valle genera más recursos, tiene más población, tiene más crecimiento económico, tiene más desarrollo industrial y comercial que Nariño, que Cauca, que Chocó. ¿Cómo sería esa distribución? Bueno, esto no toca, digamos, la distribución de los recursos, esta ley. Esto simplemente lo que hace es permitir que las regiones, como regiones, puedan acceder al presupuesto nacional que antes no podían acceder al presupuesto nacional. O sea, los gobernadores podían juntarse a tomarse un tinto y a conversar sobre sus penurias, pero de ahí en adelante no podían, digamos, presentar un proyecto en conjunto al gobierno nacional. Esto va a habilitar que las regiones digan: vamos a hacer en la costa Caribe un gran aeropuerto de carga, y entre todos los gobernadores vamos a planear este aeropuerto, lo vamos a estructurar y se lo vamos a presentar como proyecto al gobierno nacional para que nos dé recursos de regalías, cofinanciación, y de esa manera lo saquemos adelante. Eso antes de esa ley no se podía hacer, se va a poder hacer, pero no solamente en un aeropuerto, se va a poder hacer en obras. Pero senador, qué pena Sí. lo interrumpa así a sopetón, pero es que eso es precisamente lo que se estaba tratando de evitar según el doctor Eduardo, que ustedes tuvieran, o los gobernadores tuvieran que venir después de ponerse de acuerdo entre ellos para sacar el gran aeropuerto no venir al como Bogotá. antes, estamos hablando de una situación nueva. ¿Y La entonces situación cómo se hace? nueva es que ellos pueden presentar un proyecto a la nación Pero como toca región. patinarlo acá. Es que Pero lo es que chévere an- sería que los pero- recursos ya estuvieran allá. Claro, pero en qué el banco, tontería, no sé 8 qué, de allá de gobernadores Barranquilla. patinando cada uno un aeropuerto para su departamento, en lugar No, de no, 8 ya. gobernadores estructurando un proyecto de aeropuerto que le presentan a Si la yo nación. tengo- Pero para que no lo construirlo. patinen acá en No, no, Bogotá, no, no, sino no, que no. tengan la plata Pues, ya para es que lo hagan antes allá no podían ni solitos. presentarlo como región. Ah, sí, de acuerdo. si en como vez de región tener- no lo podían ni presentar. Pero el proyecto de ley va más allá, es lo que tengo Claro, entendido. si en vez de pero tener esto es ese un ejemplo práctico 85-15, para que la gente entienda Juanma, si en vez cómo de se tener puede ese 85-15, beneficiar. en los países más avanzados del mundo son 50-50. 50% de los recursos los maneja el gobierno central y el 50% lo manejan los gobiernos locales para llegar Sí. a lo que es la modernidad, a lo que es el deber ser de las cosas. No estamos pretendiendo llegar a un 50-50 pasado mañana. Estamos pretendiendo sí que de una manera gradual se vaya disminuyendo el tamaño del Estado central para que se pueda ir fortaleciendo los gobiernos regionales y puedan tener el acceso a recursos que manejen ellos definitivamente. Y ahora, lo que está preguntando el doctor Hugo Marios tiene toda la razón. ¿Cómo es internamente el manejo de una región? Tienen que tener unas reglas de juego claras, unos estatutos, unas autoridades, tendrán que tener Pero una entonces- representación. Pero entonces, doctor Verano, acá estamos armando mini estados dentro Sí, del claro. Estado. Sí. Sí, O sea, señor. básicamente lo que ustedes están Claro, proponiendo un y lo que ya estado va a ser, regional. lo que ya va a ser una realidad con regional. esta ley que se anuncia el un miércoles. Estado El regional. desarrollo de la Constitución del ¿Y 91. quién paga nada eso? más, no hay ¿Quién va a nada pagar eso? distinto. ¿Eso va a Lo costar convenido, más lo o no va a convenido, costar más? perdón, lo convenido es que deben ser organizaciones muy pequeñas para que no tengan un alto impacto y tal, y el acuerdo al que se llegó en el trámite de la ley es que no va a ocasionar unos mayores costos de gobierno nacional el funcionamiento de las regiones O sea, esto no va a costar más plata. al gobierno nacional. Lo No. que tendrá que Va a costar, redistribuir la plata. lo que vamos a tener es que financiar el funcionamiento con los recursos locales. Pero Pero, por lo que es la inversión sí podremos acceder a los recursos nacionales. Pero antes en, no en podían. ese caso, ¿cuál es la diferencia real con los OCAT? Porque los OCAT se hacen en diferentes Los regiones y OCAT es precisamente únicamente- para... Bueno, sí, los pero... gastos únicamente para regalías. Ah, no, claro que sí, pero ¿en qué se diferencia a eso de los OCAT? O sea, los OCAT dejarían de existir porque las regalías ya se vendrían a manejar entre estos presupuestos, porque eso es presupuesto de la nación. Pero es que los OCAT únicamente manejan regalías. No, claro que sí, y pero- con unos proyectos que para que poder llegar a un OCAT tiene que haber patinado durante 4 o 8 meses los proyectos aquí en cada uno de los Claro, por eso diferentes le- ministerios. por Si eso no tiene pregunto, lo que gobernador, llaman en ese el caso- cumple, no te lo tramitan. Por eso le pregunto, en ese caso de habilitarse la ley, que ya es un hecho, pasado mañana ya se sanciona, de habilitarse esta ley, esos OCAT desaparecen porque finalmente la plata de regalías son recursos nacionales que se deberían manejar igualito, o siguen los OCAT aparte, o cómo Yo va a creo que los funcionar. OCAT siguen Siguen, funcionando sino que hasta por tanto- primera vez las regiones pueden presentar proyectos de impacto regional a recursos de regalías que antes no lo podían hacer. Oscar Montes, que está en Barranquilla, es nuestra cuota de Barranquilla, que estamos descentralizados nosotros en esta mesa de trabajo, también tiene pregunta, Oscar. Así es, Camila. Mire, no, primero yo quiero de alguna manera llamar la atención sobre el sesgo de la pregunta que hace el doctor, nuestro querido doctor Pombo.
en el sentido de que si se le va a dar más autonomía a las regiones, entonces el riesgo pues de que llegue la corrupción a todas las regiones y va a crecer. Ese es un riesgo que existe en todo el país, mi apreciado doctor Pombo. En Bogotá también se robaron miles de millones de pesos. No estoy justificando con esto el robo de Bogotá. Entonces, perdámosle el miedo a esta parte de la descentralización y de la autonomía regional, que por demás, doctor Verano, he sido testigo de la manera como usted, desde que fue constituyente y desde mucho antes, con el doctor Orlando Falsborda, estuvo al frente de este proceso de descentralización y de autonomía regional. Entonces, la pregunta en este sentido, doctor Verano, es lo siguiente. Como yo sé que, y por la manera como lo han estado abordando usted hoy con sus preguntas, hay un susto en que la región sea más independiente, porque realmente a Bogotá lo que le conviene es una región emasculada, una región castrada, que tenga mínima autonomía y mínima descentralización, porque es que el hermano mayor no le puede dar tanta autonomía y tanta descentralización al hermano menor. La pregunta, doctor Verano, es muy concreta. ¿Qué tanta autonomía y qué tanta descentralización está contemplada en esta ley para las regiones? Yo creo que tenemos que llegar al máximo nivel de autonomía para que pueda realmente haber el progreso que necesita el país. Lo que se ha pactado es que sea de una manera gradual, que no sea ipso facto. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, o porque somos corruptos, o porque no tenemos la capacidad, o porque no tenemos el nivel de preparación que se requiere. Yo lo que creo es que uno con los hijos pueda, ya que tú pones el ejemplo de los hijos, uno con los hijos puede hacer dos cosas. Uno, les hace todas las tareas, toma todas las decisiones y los hace unos inútiles de por vida. O uno les da la responsabilidad desde muy temprana edad para que manejen los recursos, para que tomen sus decisiones de vida y para que puedan impulsar su crecimiento espiritual, personal, profesional de la manera más autónoma posible. Eso es lo que nosotros queremos, unas regiones que tengan todo el poder para manejarse a sí mismas lo más rápido posible, porque creer que todo es la única posibilidad de desarrollo que tiene el país es a través de un crecimiento del Estado nacional, que es el que tiene los recursos, la capacidad de decisión, la capacidad de impulsar los proyectos, realmente está fracasando. Si no nos damos cuenta de eso, obviamente que entonces estamos en el modelo equivocado o estamos en la discusión equivocada. Para responderle a Oscar, y no es que quiera entrar a defender a Pombo, ni mucho menos con su pregunta, pero es que si hay una percepción, por lo menos a nivel nacional, que muchas veces a nivel regional, yo soy la que más he defendido que en Bogotá también se han robado la plata. Pero mire, por ejemplo, Oscar, nos dice un oyente a través de Facebook que nos está viendo, nos dice, y en el caso de La Guajira, por ejemplo, en caso de que haya esta descentralización, ¿qué va a pasar con La Guajira? Que tiene estos políticos enquistados que se han robado el departamento, que han terminado presos, que son unas mafias absolutas, y eso teniendo control del presupuesto desde Bogotá. Imagínese donde ese presupuesto sea exclusivamente manejado allá. Camilo, tú has dado la respuesta. Pónganlos presos, castíguenlos, persíganlos, tengan los sistemas de control más avanzados y más modernos del mundo y controlemos. El control es la base de todo el funcionamiento perfecto de una empresa en cualquiera que ella sea. Donde no hay control, obviamente que hay malos manejos. Lo que no podemos seguir pretendiendo es que como no podemos controlar, entonces todo lo vamos a definir y a seguir manejando desde el centro, que es la única posibilidad de manejo adecuado de un país. Yo Camila, no creo que Camila y doctor Verano, el problema es la corrupción. Es que esto tiene que tener un desarrollo conjunto con una serie de reformas. Y ese desarrollo conjunto tiene que ver, por ejemplo, con que en Colombia, doctor Pombo, hemos hecho en los últimos 30 años 20 reformas tributarias. Eso ningún país serio lo hace, y menos un país que aspira a ser de la OCDE y bueno, todo lo que nosotros aspiramos a ser. Ni una sola reforma tributaria de esas 20 ha tocado a los entes territoriales para mejorarles sus ingresos, para que tengan mayores recursos. Ni una sola. Todas las reformas tributarias se han hecho pensando en el gobierno nacional y en la sostenibilidad fiscal del gobierno nacional. Entonces ya es hora de pensar en una reforma que le permita a los entes territoriales modernizar su sistema fiscal, generar mayores ingresos propios, salir de la alcabala y de esos impuestos viejos del siglo XIX. Y por ejemplo, el proceso de paz trae un punto fundamental, que es el catastro multipropósito. Esa reforma está varada y está estancada en el Congreso, y eso va a permitir trazar el mapa de la propiedad
sobre todo rural en Colombia, para modernizar y actualizar todos los impuestos prediales, todo el catastro del país que está desactualizado, y esa es una fuente de generación de recursos propios para las regiones, para los entes territoriales, muy importante, que el país no ha modernizado ni ha querido modernizar. Se va a tardar una década. Exactamente. Entonces, si nosotros no cambiamos esas relaciones esquizofrénicas y clientelistas, profundamente clientelistas, entre el Estado Nacional y las regiones y las municipalidades, pues no vamos a poder precisamente tener una carrera administrativa fuerte a nivel local, que tenga funcionarios bien pagados, funcionarios de carrera, con unas instituciones fuertes en lo departamental y en lo municipal. En los municipios estoy pensando de sexta categoría, en las zonas rurales. Pero venga, senador, todas esas reformas hay que hacerlas, no nos podemos quedar simplemente con esto sin duda, en la mitad. Pero es que yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes, y les habla del cachaco de una mesa que no es descentralizada, es desconcentrada y no pretende tampoco ningún tipo de autonomía, ni mucho menos soberanía. Les habla el cachaco y yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Lo que creo es que se quedaron cortos, y se quedaron cortos porque no vi en el proyecto, que me lo estudié muy bien, perdón, ya en la ley, la autonomía fiscal. Es que yo creo que están quedándose ustedes con ese hijo que quiere emanciparse porque dice ser ya mayor de edad, porque tiene 28 años, pero sigue en el hotel mamá. Y entonces esa es ¿por qué no apuntarle a lo realmente importante, la columna vertebral de la autonomía, que es el poder decisorio frente a las leyes, o sea, poder hacer leyes regionales, y segundo, capacidad fiscal, platica, que cada quien maneje su plata? Ahí estamos hablando de verdadera autonomía. Por eso digo, ¿no nos quedamos cortos? Pero es que miren, no le permitieron en esta ley, para poderla sacar adelante, tuvimos que transigir, llegar a un acuerdo en el cual se le quitaba la capacidad legislativa que deben tener las regiones, como la tienen en cualquier parte del planeta. Vaya a Francia, vaya a Alemania, a Estados Unidos, a España. Pero esos son confederados, ¿no? Bueno, desde Alemania, pero es que ese es el modelo. Unidos. Autonomía, los Landers es el modelo nuestro. También las autonomías españolas es el modelo nuestro. Y ellos tienen tienen soberanía, se tienen poder soberano, tienen constituciones propias, pero lo entiendo. Digamos, pongamos Italia y España. No tienen. Claro. No, lo ¿Tienen que soberanía? Es decir, lo que tienen tiene una constitución propia constitución. es el federalismo de Estados Por Unidos. eso. Es el federalismo de Estados Unidos. Las autonomías no tienen, precisamente esa es la gran distinción, no tienen constitución, pero sí tienen capacidad legislativa. Y nosotros, para poder transigir, para poder llegar a esta etapa, obviamente en un futuro buscaremos tener la capacidad legislativa. Si no tienes capacidad legislativa, mucho menos tienes capacidad para poder... O sea, él lo que quiere es pasito a pasito, aprender a caminar, y después que usted le haga la parte fiscal. Pero ese susto es... Camila, nos tocó, esa es la transacción. Pero hablando un poco... paso a paso. Venga, gobernador, hablando un poco del proceso, que les tocó ceder bastante en ese proceso, y yo ahora que estamos hablando de una mesa desconcentrada o descentralizada, como dice Pombo, quiero preguntar por Antioquia, porque Ana Cristina no está. Antioquia, ¿de qué región hace parte? ¿Y por qué Antioquia se sintió tan relegada de este proceso? ¿Por qué tuvieron tantas objeciones ante este proceso de centralización? Porque Antioquia ha debido pertenecer, creo yo, al sistema de la zona de la región cafetera, o a ser región con el Chocó. ¿Y cuál era la posición de ellos? En este momento yo creo que hubo una serie de discusiones internas entre ellos que no puedo repetir acá para no entrar en unos detalles que no me corresponden, pero recordemos que hubo unas discusiones entre Chocó y Antioquia, y que también las hubo entre entre Antioquia y la propia región. Un diferendo por un municipio, Belén de Bajirá. Belén de Bajirá, eso de una u otra manera tuvo mucho que ver. Pero no, Antioquia tiene todo el derecho a pertenecer a la región que ellos consideren conveniente. Eso no... Pero entonces en este momento, de acuerdo a la pregunta que hace de Valeria con el tema de Antioquia, con la entrada en vigencia de la ley que estamos discutiendo, quiere decir que va a haber, hoy ya hay estipuladas cuántas regiones. Ustedes ya tienen la de ustedes, esa gobernador, porque usted ha hecho, pues digamos, 6 o 7. 6 o 7. Ya hay 4 regiones constituidas hoy. ¿Qué son cuáles? Que se constituyeron desde el año 2014. Mire, el 26 de septiembre de 2014 se constituyó la central, que es Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Meta y Bogotá, que es la RAPE, Región Administrativa de Planificación Especial, por incluir a Bogotá como distrito capital. Perfecto. Ya está constituida desde el 12 de diciembre de 2016 la RAP del Pacífico, que incluye a Chocó, al Valle del Cauca, a Cauca y a Nariño. Desde el 19 de octubre de 2017 está constituida la RAP Caribe,
que incluye Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena. Y en Estamos un esperando futuro que San ojalá Andrés. San Andrés muy pronto sea parte de la Usted está región. haciendo el trabajo ahí Caribe. con la gente de San Andrés para que No, es para que se involucren en esa región. desafortunadamente no lo logramos porque cuando, miren ustedes lo que pasó, cuando se exigía que tenía que haber una información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la continuidad geográfica del territorio para que pudiese pertenecer a una región. Cuando se le preguntó si San Andrés pertenecía o no, entonces consideraron que no, porque había un océano de por medio, o el mar Caribe de por medio. Y entonces eso puede ser algo peligroso incluso para las discusiones que tenemos con Nicaragua. Pero una vez que tengamos esa claridad, haremos todo lo posible para que San Andrés esté en la región Caribe. Bueno, O sea, la ahí vamos cuarta y 3. última es del 30 de junio de 2018, que es la del eje cafetero, que incluye Caldas, Risaralda y Quindío. O sea que Antioquia se quedó sin Están en región. proceso de formación 4 más, que son la de la Amazonía, que incluye Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Baupesi y Amazonas, la de la Orinoquía, que incluye Arauca, Casanare, Meta y Bichada, la de la región sur, que es Tolima, Cauca, Nariño y Putumayo, y la región administrativa de planificación Antioquia y Córdoba. Pero usted ¿Qué? no nos ha metido Tolima en la RAPE de la Sí, región pero, andina. pero resulta que es permitido que hagan parte de más de una. Ah, si o sea hay que un afinidad. departamento esté en Exacto, dos. si hay afinidad regional, cultural, Y que sean natural, contiguos. exactamente, con otra región, pueden ser parte de las dos regiones. Pero cuando vayan a constituirse ya como regiones de entidad territorial, que es el siguiente paso, que es el que se podrá dar en el año 2022, nada más podrán pertenecer a uno. Ahí sí tendrá que tomarse decisiones por parte de Antioquia de a dónde quiere pertenecer. Mire, Uno de los puntos del debate parlamentario fue, van a crear más funcionamiento, más burocracia. burocracia. Claro, pues Bueno, ese es el temor que Sí. existe. Esto no crea un solo cargo adicional. Es decir, el gerente de la región administrativa de planificación, que ya está nombrado en estas 4 que mencioné, va a hacer las veces, gracias a esta ley, del coordinador de la región también. Entonces no hay un cargo adicional que se ¿Y crea. cómo se elige ese coordinador? Los gobernadores. Los gobernadores Entre los 4. escogen, O sea, exacto. es un los cargo gobernadores. político. O sea, No, entre los 4 gobernadores Es o un 5 o funcionario- 6 es un votan. funcionario que depende de los gobernadores de cada una de las regiones. Oiga, Óscar, usted que estaba molesto con la pregunta, le vamos igual a recordar a los oyentes la pregunta en el 316-415-7181 para que se sumen aquí a la discusión, porque tenemos muchos oyentes que se han contactado con nosotros. Y porque se puede mirar desde muchos puntos de vista, uno eso es la corrupción. ¿Usted cree que si se le da más autonomía a las regiones, aumentaría o disminuiría la corrupción? ¿Le parece, Óscar, si escuchamos a algunos oyentes? Que sí, Camila, pero un segundito me permite antes de escuchar a los oyentes, Camila. Mire, y es importante decirlo también, que el susto que también existe en las regiones, por ejemplo, en el caso de la región Caribe, es que el modelo del que tanto nos quejamos, que es decir, la centralización de Bogotá, se replique en algunos departamentos que tienen mucha más capacidad económica y demás. Es decir, que termine una centralización regional, pero después de escuchar a los oyentes me gustaría escuchar la opinión tanto del doctor Galán como del doctor Verano sobre esa parte. En Mañanas Blue los escuchamos. Al descentralizar los recursos hacia las regiones, lo que se hace es que se fragmenta a escala la corrupción. Por lo menos, disculpa, hablo desde Barranquilla. Por lo menos aquí en nuestra región Caribe, todos sabemos que los caciques politiqueros no son nada buenos. Entonces sería un berroche regional, burocracia regional y despilfarro, igual. Muchas gracias por llamarnos desde Barranquilla, ya un compatriota suyo, yo, doctor Verano de la Rosa, diciendo la opinión que tiene alguna gente, incluso allá desde las regiones. 316-415-7181, vamos con otro oyente. Si a estos sinvergüenzas se les da más libertad para manejar los recursos, mucha más corrupción va a haber. Si hay corrupción estando un poquito controlados, imagínense dándoles más alas, mucho más corrupción. Muchas gracias por llamar, vamos con otro oyente. Hagan lo que hagan, proyecto de ley o lo que sea, siempre va a haber corrupción. Eso fomenta mucho más la corrupción, ese cambio o ese liderazgo de estos ladrones de cuello almidonado
Mire, Oscar, le voy a poner un oyente más, porque pues para defender a Pombo, y no es que vaya sesgada la pregunta creyendo que es que en Bogotá se manejan mejor las cosas, sino que sí es una preocupación que existe a la hora de la descentralización. Vamos con un oyente más y vamos con su pregunta. Camila, viendo la política y el nivel de corrupción de este país, tenga claro que las gobernaciones vienen sobrando, porque si tuvieran más capacidad de mover más el dinero del presupuesto nacional, los municipios no recibirían nada para sus obras ni ningún beneficio. La plata debe salir directamente del Estado central y que pase lo menos posible por las gobernaciones, porque son los que desviarían los recursos y nunca llegarían a los municipios. Y usted, Oscar, hay que eliminar las gobernaciones de este país. Muchas gracias por llamarnos. Usted, Oscar, es testigo que cada vez que hacemos esta pregunta es similar la respuesta de los oyentes. Los oyentes dicen, oiga, si hay descentralización, de pronto es más difícil de controlar la corrupción. Sí, pero ¿y por qué no se hace la pregunta de una manera diferente? Porque en vez de preguntar a la gente que si va a haber más corrupción, no le preguntan si va a haber más desarrollo económico y social. Y obviamente que la corrupción la tenemos nosotros que contrarrestar es con acciones de Estado que realmente le den un castigo severo a las personas que de una u otra manera manejen mal los asuntos públicos. Doctor Verano, pero mire, solo falta para la discusión que ahora se hable de una corrupción regional, que regionalicemos la corrupción. Es decir, la corrupción es un fenómeno nacional. Es decir, la corrupción existe en todo el país y hay que combatirla en todo el país. Es que yo creo que ese es el foco que no podemos perder. La corrupción es un fenómeno nacional y existe en todas partes y hay que combatirlas en todas partes. Ahora, cuando iniciativas como esta, que se presta para que realmente se dé más desarrollo, mayor competitividad regional, termina siendo de alguna manera satanizada de esta forma. Pero yo le había preguntado antes de escuchar a los oyentes, doctor Verano y doctor Galán, con el digamos, el susto, entre comillas, que existe en algunos departamentos de las regiones, en el sentido de que se pueda replicar el modelo centralizado de Bogotá, que tanto criticamos nosotros, con un modelo centralizado pero ya regional. Le doy un caso concreto, la región Caribe. Claro que el departamento del Atlántico y Barranquilla tiene un potencial y una competitividad y un crecimiento muy grande, muy enorme. Si usted lo compara, por ejemplo, con la Guajira o con Sucre, la diferencia es muy grande. ¿Cómo lograr mediante esta ley que esa brecha de inequidad que se da en las regiones se cierre y que no se perpetúe el modelo centralista de Bogotá? Pues mira, ahí hay que hacer varias consideraciones. La primera es que el ejercicio de planeación permite de alguna manera mitigar ese riesgo que menciona Oscar. Es decir, si hay un ejercicio técnico de planificación, como lo deben hacer las regiones administrativas de planificación, ¿qué tiene cada punto de la región para aportar? ¿Dónde se deben ubicar tales obras porque tiene más sentido, porque técnicamente son más viables, porque son más costo eficientes, en fin? Ese es un tema que ayuda a resolver la preocupación de un centralismo ahora desde el nivel regional. Pero lo otro que ayuda también a resolver esa inquietud es permitir, digamos, incorporar necesidades básicas insatisfechas en los proyectos de impacto regional. Es decir, que se le va a dar prioridad a zonas rurales, por ejemplo, que no tienen acueducto, que no tienen alcantarillado, que no tienen todavía electrificación, que no tienen vías terciarias, que no tienen absolutamente nada, que haya transferencia de recursos para empezar a igualar dentro de la región, intrarregionalmente, esas disparidades, esas desigualdades que se presentan, por ejemplo, si Chocó decidiera formar parte de una región con Antioquia, por ejemplo. Sería básico la conectividad de Chocó vial, que todavía no hay una carretera decente entre Quibdó y Medellín, por ejemplo, para unir a estos dos departamentos. Pero volviendo al tema de la corrupción, una anotación corta, y es que uno de los mejores antídotos para combatir la corrupción es organizar a la sociedad civil. Y si desde el principio en este proceso se estimula, se apoya, se fortalece las organizaciones civiles a nivel regionales y no lo siguen asesinando a los líderes sociales como está ocurriendo, que son los llamados también a convocar esta unión de la sociedad civil, pues el manejo de los recursos va a ser más transparente, porque a nivel local y regional la gente, los ciudadanos organizados en veedurías, organizados en organizaciones, van a tener poder de control. Y otra cosa que hay que hacer es acabar con las contralorías locales y regionales, que eso ha sido uno también
de los problemas para que no funcione la lucha anticorrupción a nivel regional y a nivel local, porque se vuelven instrumentos de chantaje político entre grupos políticos, no a capturar a los corruptos, sino como este contralor resultó elegido del grupo político de tal, entonces va a extorsionar al grupo de su enemigo para ver qué investigaciones les hace a los alcaldes o qué hace para evitar que prosperen las investigaciones. Son varios departamentos que van a andar juntos. Tienen que tener unas reglas de juego para evitar que todo se concentre en un solo departamento porque tiene mayor capacidad de gestión que el otro. Entonces yo creo que tendríamos que tener como la principal función, de acuerdo al artículo 306 de la Constitución, es que la principal función de estas regiones es el desarrollo económico y social. Para lograr un desarrollo económico y social, lo principal, lo más importante es la equidad. Tiene que haber un manejo equitativo de los recursos, de las decisiones, de los procesos que se institucionalicen al interior de la región para que pueda realmente obtener el máximo beneficio de ese desarrollo económico y social. Entonces las reglas de juego al interior del manejo, que es lo que está preguntando Oscar, las reglas de juego al interior del manejo de cada una de las regiones es fundamental. Tiene que haber unos estatutos, tiene que haber una junta directiva, tiene que haber un gerente, tiene que haber un, como lo llamemos, un gerente regional o un gobernador regional, que es lo que realmente tenemos que tener. Pero sí, hay esa potencial dificultad de que podamos tener centralismo al interior de las regiones. Mire, en esta ley, cuando entre en vigencia, ¿qué papel vienen a jugar, por ejemplo, la Federación de Departamentos, la de Municipios y Asocapitales? ¿Qué papel juegan con esta ley? Porque uno diría, pues ya no se necesitarían, desaparecen, ya no tienen que pagarle a una persona para que las maneje, porque básicamente cada región va a controlar sus proyectos, ¿o cómo? Pues en el caso de los departamentos, Diana, la Federación Nacional de Departamentos ha cumplido un rol interesante, importante en impulsar todas estas reformas y generar un cuerpo solidario dentro de los gobernadores. Y yo creo que es un instrumento de interlocución con el presidente de la República y con el gobierno nacional que es importante mantener como canal de comunicación. Pero hay una cosa muy importante, y es que a todo este esfuerzo y este proceso de centralización hay que ponerle el componente de ordenamiento territorial. Tú presentabas un informe sobre la corrupción del volteo de tierras en Cundinamarca, en la Sabana, en el país. Eso yo creo que también hay que estudiarlo, de cómo generar procesos de ordenamiento territorial técnicos blindados frente a esas mafias de corrupción que buscan lucrarse por el volteo de tierras, pero para generar de la mano con estos procesos de planificación el proceso de ordenamiento territorial que estamos tan mal en el país, especialmente para adaptarnos al cambio climático. Sí, sobre ese tema de corrupción, usted, doctor Juan Manuel Galán, acaba de mencionar un punto clave, y es que los entes de control regionales están cooptados por la clase política. Es la gobernadora, el gobernador de turno el que finalmente termina poniendo al contralor de turno. ¿Esto meritaría una reforma entonces para que la Contraloría tuviera un manejo centralizado en este caso y controlar desde Bogotá los temas de corrupción? Yo creo que fue un error descentralizar el control fiscal en Colombia. Se puede desconcentrar, es decir, la Contraloría puede designar de su grupo ya nacional personas encargadas de ir a determinada región con sistemas de rotación, como se hace en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Antes de que haya elecciones, siempre se rotan los registradores para evitar que haya componendas de fraude electoral en determinada región que tiene alto riesgo. Pero las contralorías descentralizadas han sido un error garrafal y un instrumento que promueve, no que controla, sino que promueve la corrupción. Y las procuradurías provinciales. Colombia. Sí, también. Quiero preguntarle, a los dos ya se nos va acabando el tiempo, y es porque por los mensajes que veo a través de Twitter, por los mensajes que veo a través de Facebook, Colombia ha sido un país de regiones y somos supremamente diferentes dependiendo de la región en donde estemos. Y siempre ha habido algunos vestigios de algunas zonas, por ejemplo Antioquia, siempre se ha dicho viva la Antioquia federal, se ha dicho Antioquia debería independizarse. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando
en los llanos con el cierre de la vía al llano entre Bogotá y Villavicencio. También hay gente en los llanos que dice, si nos toca, nos independizamos y no hacemos parte más de Colombia. Este proyecto, esta ley, porque ya no es un proyecto, esta ley que presenta el presidente Iván Duque el miércoles en Barranquilla, ¿no podría ser una especie de incentivo para avivar ese tipo de sentimientos de independencias y de regionalismos en el país tan peligrosos que están destruyendo, entre otras cosas, Europa? Yo creo que todo lo contrario. Todo lo contrario, porque si la gente siente que tiene capacidad de decisión en su región, que le dan presupuesto, que puede tener recursos propios, se va a sentir bien y se va a sentir que los servicios públicos se prestan con calidad, oportunamente, porque finalmente estas reformas son pensando en el ciudadano y en la gente que vive en esas regiones. Lo peor es la exclusión. En este momento todos estamos excluidos del manejo de nuestros propios asuntos. Si yo, por el contrario, participo y yo me siento parte importante, integral del manejo de las decisiones que tienen que ver con mi propio entorno, con mi desarrollo económico y social, que vuelvo y repito que es la base fundamental que le da la Constitución a estas regiones, yo creo que de una u otra manera se fortalece la unidad. Lo que nosotros queremos es unidad del país, sí, pero no sobre la base de la exclusión de que el centro maneja todo y no reparte nada, y todo lo define y todo lo decide, y mientras tanto, miren ustedes la acumulación de riqueza que hay. En el último censo que da, que el PIB nacional está concentrado en 3 departamentos. Pero entonces se debería dejar esa ventanita legal para que cualquier región que quiera soberanizarse, o es decir, irse del país, se vaya. No, yo no creo que estamos hablando de soberanía, estamos hablando es de autonomía, que es un concepto totalmente diferente al de soberanía, bien sea fiscal o bien sea de una u otra manera. No, nosotros estamos, es al revés. Lo que nosotros estamos hablando es de una unidad nacional, que fue lo que escribimos en el primer artículo de la Constitución, que fue el que más nos costó la discusión, es que estamos en una república unitaria, pero con autonomía de las entidades territoriales. Yo recuerdo la discusión que hubo cuando estábamos escribiendo esa frase, que decía, algunos decían, mire, una entidad, una nación, si es unitaria, no puede haber autonomía de las entidades territoriales. Y esa discusión se dio a fondo. Entonces fue al revés. La unidad está basada en la autonomía de las entidades territoriales que deciden andar juntos, varios estados deciden andar juntos, o varios departamentos o varias regiones deciden andar juntos como una sola nación sobre la base del respeto de su propia autonomía. Ese es un modelo de Estado, es un modelo que es el que nosotros queremos institucionalizar, y precisamente, como lo dice Camila, hemos ido paso a paso y vamos por aquí. 28 años después de la Constituyente, el 4 de julio se celebró el cumpleaños. El cumpleaños, el 28, y sin pena ni gloria. Nadie ni siquiera lo mencionó en ninguna parte. Es verdad, no lo mencionamos. En ninguna parte. Usted lo mencionó, sí, es verdad. Bueno, sí, pero no hubo ninguna ceremonia, no hubo nada. Pero de todas maneras, eso fue un esfuerzo gigantesco que se hizo para unificar criterios en materia de manejo del país. Unidad, pero respetando la diversidad, respetando las diferencias que hay en el manejo de cada una de las regiones. Pues ya saben ustedes, el miércoles presenta el presidente Iván Duque, ya formalizando esta ley que se hizo realidad con planeación nacional allá en Barranquilla, al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Mil gracias por venir, y también a usted, excongresista Juan Manuel Ganal. Gracias, mil gracias por venir a explicarnos. Y le digo antes de irnos, porque ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue, a quienes llamamos políticos, congresistas, voceros de los partidos que no tenían ni idea de qué estábamos hablando. Le voy a decir, acá tenemos, por ejemplo, llamamos a Paloma Valencia, no sabía. Le puedo decir hasta lo que dijo el día de que se... Sí, yo también. Ella dijo que esto se iba a volver como Cataluña, que esto el país lo íbamos a desmembrar, que esto iba a ser un desastre. Paloma Valencia, cómo estaba vestida el día que se dio la discusión. Mauricio Gómez, Gustavo Bolívar, Maritza Martínez, Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda y Carlos Lozada, ninguno, porque queríamos las explicaciones de los congresistas, tenía ni idea de lo que estábamos hablando. El único, y hay que hacer justicia, fue Antonio Sabaraín. El único que dijo, sí, yo sé exactamente de qué se habla y de qué estábamos hablando y cuáles son los beneficios para la nación. Ahí le dejo. Sus excompañeros que no tenían ni idea, y los legisladores que no sabían de qué estábamos hablando. Un tema más importante que
para el Estado y su modernización y para su democratización, difícil un tema más importante que este. A los dos, mil gracias por venir, son la 1 de la Gracias, tarde. Camila, por la invitación. 1 minuto, hasta aquí, Mañanas Blue, nos encontramos mañana a las 4 de la mañana, nosotros los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano. En Blue Radio, a esta hora la información, la música, la tecnología y las historias en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexandra Pumarejo y Octavio Sazo.